Observemos con cuidado la situación en que ha quedado Gulliver. Aunque en esa isla él tiene las proporciones de un gigante, los enanos que la habitan lo han atado con tan extraordinaria industria y eficacia que, paradójicamente, su desmesurado tamaño no le da ningún poder. De hecho, poco después los enanitos le administran una pócima y cuando vuelve a despertar se encuentra atado por un pie con una cadena sujeta a un gran templo que, para él, tiene las dimensiones de una casucha para perros. Esa imagen del gigante inmovilizado conserva su poder alusivo 3 siglos después. De ahí su valor profético, diría yo. Podríamos leerla así. Los derechos del ciudadano crecieron casi al mismo ritmo con el que se empequeñecía el individuo. En una sociedad de masas necesitada de más y más reglas para mantener el orden. Las innumerables ligaduras del Estado de Derecho garantizan la seguridad del conjunto, sacrificando la libertad de sus partes. El empoderamiento del ciudadano, como se dice ahora con esta palabra horrorosa, aumenta en teoría, pero también prolifera la maraña de reglas burocráticas que inmovilizan al gigante que podríamos ser, convirtiéndonos de hecho en enanitos. Somos gigantes potenciales y enanitos actuales. 2 gigantes novelescos, la máquina descomunal que derrota a Don Quijote y Gulliver, cuyo gran tamaño relativo es vencido por el número y la industria de una sociedad organizada. En ambos casos, Casandra, la novela, al cambiar las proporciones profetizaba paradojas. En Cervantes, la máquina, la industria capitalista es un gigante que no solo produce pan y riquezas, sino que golpea y aturde al minúsculo individuo. En Swift, la sociedad altamente organizada y civilizada, donde el sujeto ha crecido hasta convertirse en un gigante jurídico, es también una sociedad de masas, donde al diminuto individuo lo subyugan miles de obligaciones. Podría seguir mucho rato con los gigantes, con los cambios de proporciones que engendran las paradojas. La Alicia de Lewis Carroll, por ejemplo, que según crece o disminuye de tamaño, percibe de manera distinta las contradicciones que enfrenta. Pero solo agregaré un tercer monstruo para cerrar esta gigantomaquia. Este es virtual. Su nombre, Big Brother, el líder ubicuo de la novela de Orwell, 1984. Orwell, como Swift, cambia las proporciones, hincha el Estado hasta hacerlo virtual. Es tan enorme que lo vemos en todas partes y él nos vigila hasta en el interior de nuestras casas. No podríamos decir dónde empieza y dónde termina. Por lo tanto, no hay cómo esconderse de él. Aunque no creía que su mundo de pesadilla fuera a cumplirse literalmente, literariamente Orwell fue una Casandra perfecta. Pocos le creyeron en su tiempo, los progresistas lo llamaron loco, y los que dicen creerle ahora lo hacen aliviados de que ese mundo totalitario sobreviva solo en rincones como Corea del Norte. No obstante, muchos intuimos que la profecía orwelliana sigue vigente en sentidos inesperados. No me refiero al show de la realidad, bautizado con el nombre del Gran Hermano, aunque es sugestiva la popularidad mundial del mismo. La sociedad de la delación orwelliana no queda tan lejos de nuestra sociedad de la información. Consideremos más bien la vigencia de la neolingua, inventada por Orwell, ese léxico oficial del cual se eliminaban las palabras correspondientes a las ideas que no se debían pensar. Una suerte de neolingua universal ya está con nosotros. Podemos constatarla en el empobrecimiento del léxico, minimizado para asegurar comunicaciones globales, en el arrinconamiento de la palabra
al pie de foto de la realidad, en la miniaturización de los mensajes, paradójicamente simétrica al desarrollo de las nanotécnicas, el desarrollo del enanismo técnico. Qué contentos habría puesto Swift con esta idea, ¿no? En este clima, la declinación de las humanidades y con ellas de la lengua como memoria no debiera sorprender. En la sociedad de la información, la lengua no solo se adelgaza, sino que se desembaraza de su pasado a mayor velocidad que nunca, de hecho, a mayor velocidad que la memoria. Esta intenta alcanzarla, pero va quedando atrás. Un idioma global cada vez más desprovisto de memoria, cada vez más actual y menos ancestral. ¿No es acaso una neolingua? Se me ocurre una distopía lingüística, una sociedad tan actual que de su lengua hayan desaparecido las conjugaciones verbales en pasado. Solo hablaremos en presente y quizás en futuro. Pero me alejo de mi eje, la paradoja. La paradoja de los gigantes también se verifica en la novela de Orwell. Winston Smith es funcionario del Partido Único. Smith es parte del gigante. Trabaja en su Ministerio de la Verdad, el Ministerio de la Verdad. Modifica a diario los registros del pasado para que coincidan con las intenciones del presente. La memoria sacrificada en el altar del deseo. ¿Cuál es el mayor deseo de ese gigantesco presente orwelliano que devora al pasado y secuestra al futuro? La respuesta usual ha sido el poder. El Estado totalitario desea una cosa por sobre todas las demás, el poder total. Creo que podemos corregir con ganancia esa conclusión demasiado obvia. Para deducir algo así no hace falta una novela. La filosofía política nos lo explicaría mejor. Lo que una novela como 1984 aporta a nuestro conocimiento del mundo todavía hoy y seguramente mañana es precisamente la paradoja, la red de paradojas que constituyen el tejido mismo de esa novela. En 1984, el Ministerio de la Paz es aquel encargado de la guerra. Y el Ministerio del Amor es el lugar donde se reprime y se tortura. Una lectura superficial concluiría que se trata de ironías, error. El objetivo del Ministerio del Amor es el amor. Lo que nos está diciendo Cassandra es que el Gran Hermano realmente quiere que reinen el amor y la paz y la felicidad. Y que incluso es posible que en esa sociedad casi todos hayan alcanzado ese estado beatífico, excepto precisamente el gigante, Big Brother, y los miembros del partido del gigante, que sacrifican por los demás lo más valioso que tienen, su ignorancia. Winston Smith, funcionario del partido, está por sobre el resto. No es uno de esos proles. Así se conoce al pueblo en la novela, recuerdan ustedes. No es uno de esos proles a quienes se les concede la felicidad de consumir sin pensar. Cito, a los proles se les permite la libertad intelectual porque no tienen intelecto alguno. Winston, en cambio, sabe y por eso sufre. En el famoso final de la novela, Winston decide dejar de saber. He escogido deliberadamente paradojas novelescas que permiten interpretaciones políticas. Lo he hecho para sugerir que la forma novela tuvo desde siempre afinidades con la época que vivimos en sus aspectos políticos, tan fecunda en paradojas y sus consiguientes perplejidades, es decir, que Cassandra predijo nuestro tiempo. Para ilustrar el siguiente concepto, el de la incertidumbre novelesca, propondré lecturas más bien psicológicas, que posibilitan interpretaciones incluso parapsicológicas o sobrenaturales. En lugar de gigantes, les hablaré de fantasmas.